buenas tardes, profesor. Le vamos a estar explicando el proyecto que nosotros vamos a presentar. Somos el Grupo Verde, conformado por Facundo Zamora, Ángelo Manfredi, Karen Cifuentes y Janes Kevin. Como tal, yo voy a darles esta pequeña introducción. Karen va a continuar con un modelo. Les voy a pasar a explicar la interfaz, tanto genérica como una interfaz DAO, de la capa DAO. Ángelo va a continuar explicando DAO. Yo voy a volver a explicar la interfaz de servicios y Facundo va a seguir con la capa, va a concluir con la capa de servicios. Ángelo. Bueno, ahora de primera instancia, Karen va a arrancar con modelos. Hola, profesores, buenas tardes. Nosotros cuando hicimos el modelo, en Spotify pudimos distinguir varias partes. Entre ellas empezamos distinguiendo a los usuarios, donde en ellos pusimos, los identificamos con un identificador único, un UID, que lo generamos aleatoriamente para nosotros encargarnos de los ID y no que lo hiciera la base de datos. También le pusimos un nombre de usuario, una nacionalidad y una lista de playlists creadas. A la clase user la usamos como clase padre y hicimos que herede la clase creador y usuario. Si nos vamos a los creadores serían los creadores de contenido en Spotify, pero que también a su vez son usuarios, por eso hicimos que hereden de usuario. Y lo que le agregamos son las creación de tracks. Luego también distinguimos a los consumidores, que los consumidores lo único que le podemos agregar, que aparte de ser un usuario, le podemos agregar que tienen seguidores y seguidos. Luego, yendo más a lo que nos interesa de Spotify, podemos distinguir la clase track, donde al igual que el user tiene un ID generado aleatoriamente, tiene un nombre, una duración, una popularidad, un género, un ID de user y un tipo, que el tipo nos va a servir para la base de datos. En esta clase también implementamos la interfaz comparable, que para implementar el método compare_to, que está más abajo, que a ese método lo implementamos para ordenar los tracks por popularidad, que luego nos va a servir para hacer las recomendaciones. De track le hicimos como clase padre de los podcasts. Bueno, podcast está agregada de track y solamente le agregamos que tiene una descripción. Luego tenemos las playlists, donde en las playlists tenemos también un ID generado aleatoriamente, un nombre de playlist, una lista de contenido de la playlist, donde también tenemos una fecha en la que fue creada la playlist y acá también le pusimos un formateador de fecha, donde la fecha que ingresemos nos la va a poner en este formato, que es como nos la acepta la base de datos. Y también tiene un ID user. Sigue. Bueno, voy a pasar a continuar explicando las interfaces. Voy a empezar hablando sobre los modelos que nosotros, los moldes que nosotros vamos a utilizar para encarar los DAO y demás. Ándate la IDAO primero. Nosotros de primera instancia decidimos tener los genéricos de add, get, delete, update y que nos devuelva una lista de lo que nosotros vayamos a trabajar dependientemente del caso, ya sea los distintos modelos que habló mi compañera. En donde se encuentra T es donde nosotros vamos a utilizar todos aquellos atributos y elementos que lo dijo mi compañera, ¿no es cierto? Bueno, así mismo vamos a empezar con iConsumer, por ejemplo. Andate el iConsumer DAO. Perfecto. Bueno, en este caso, como pueden ver, nosotros extendimos de IDAO y el genérico le vamos a meter el elemento consumer. Y así mismo vamos a tener los métodos de una lista y le agregamos un método más que va a devolver un tipo de dato consumer también, que serían los, ¿cómo se llama? Los follows. Y así mismo tendríamos con creator, que sería algo similar, exactamente, y
Después tendríamos playlist, que va a seguir heredando un poco más de lo mismo. Normalmente va a ser esto, los genéricos. Ese fue, digamos, como pensamos nuestro molde. A partir de acá en adelante, cabe destacar que los distintos errores que nosotros nos encontramos como grupo, lo supimos manejar siempre de par en par, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos dividíamos la tarea en decir vos esto, vos lo otro, porque normalmente siempre tenemos un error y lo solucionamos en conjunto. Eso fue un gran detalle a valorar como compañero, ¿no es cierto? Bueno, eso como tal. A partir de aquí en adelante va a pasar explicando los DAOs, cómo utilizamos dichos moldes. Andrew, seguí. Bien, con respecto a DAO, esto más que nada para poder comunicarnos con la base de datos, todos se tratan exactamente igual, con la diferencia de que implementan su correspondiente interfaz. Acá lo único que llama la atención es el tiene, y esto es porque hay una relación entre playlist y song, porque como una playlist tiene canciones, tuvimos que generar una clase aparte para poder manejar y hacer las asociaciones correspondientes. Pero después de eso, como pudieron ver en las interfaces, tienen un add, un update, un delete y un get, onda, para leerlo, por así decirlo, aparte de él que devuelve una lista. En cuanto a esto, no tiene mucho que explicar, casi todas las clases tienen sus principales strings, que es donde nosotros hacemos la sentencia SQL, y ahí es donde en cada método hacemos un connection igual a Dream Manager para poder hacer bien la conexión y poder mandarnos en la base de datos. Luego, con la variable prepAinstatement, simplemente sustituíamos los signos de interrogación por los valores que nosotros íbamos a poner y poco más. Después, en cuestiones de borrado, como configuramos la base de datos para que se borre en cascada, no teníamos problema que si borrábamos un lado, también teníamos que irnos a, un ejemplo, si borramos un usuario, teníamos que irnos hasta la carpeta de canción, hasta la tabla de canción, borrar la canción que tenía ese usuario, borrar la playlist, así que para simplificarlo, simplemente, como se hace todo en cascada, se acaba. Y poco más que destacar del DAO. A lo sumo lo de result set, que es para poder leer en las tablas, pero poco más. Acá, bueno, en el caso de, justamente acá se dio la casualidad de que Consumer, acá hice una aclaración de que si el argumento era igual a 1, se sumaba un seguidor, si era igual a -1, se restaba 1, y así únicamente para lógica interna nuestra, y poco más que aclarar de acá que no se haya hecho. Ah, sí, por último, el archivo de configuración donde sacamos toda esta información para poder meternos está acá. En este caso está con cosas mías porque en este caso yo estoy presentando y yo estoy manejando la base de datos, pero no hace mucho más que simplemente llamar al URL para hacer una conexión con el host, el port y la base de datos. Luego de esto, se acaba de por sí lo que viene a ser el DAO. Ahora va a volver a hablar Kevin para poder explicar de vuelta, pero las interfaces de la capa de servicios. Bueno, para los moldes que nosotros decidimos pensar para nuestro servicio fueron una pausa, un play, una search, una búsqueda de una canción y recomendaciones. Mostrar play, por ejemplo. De primera instancia, bueno, play solamente va a tener un play song, digamos que sería nuestra principal acción. Va a estar mostrando a posteriori, lo va a decir Facundo que es lo que va a mostrar, pero de primera instancia nos estaría devolviendo un CISO, una cosa así, es lo que estuvimos pensando. Va a tomar una string ID. Mostrarle recommendations. Creo que eran tres, sí. Para recommendations nosotros lo utilizamos para distintos tipos de recomendaciones, por género, artista y popularidad. Para la búsqueda creo también era un método. Sí, era un método. Simplemente vamos a hacer la búsqueda de una canción. Creo que nuestra primera idea fue por song name, ¿no es cierto? Y bueno, un poco más. Ahora voy a hablar sobre la capa de servicios. Algunos de los servicios que pudimos implementar de Spotify fue la búsqueda, en donde, bueno, nosotros vamos a buscar los nombres de pista o track que coincidan con el string que le pasemos. Obviamente vamos a hacer un to lowercase y todo eso para que se pueda buscar bien. Vamos a las recomendaciones. Ahora, en recommendations, vamos abajo. Bien, abajo. Abajo. Bien.
Acá lo primero que creamos fue la recomendación por popularidad, en donde nosotros buscamos los tracks con mejor popularidad que tengan. Ahora, para hacer esto, para hacer este ordenamiento, lo que hicimos fue lo que previamente se mencionó en el modelo. En el track arreglamos un par de cosas para usar el compare to y poder hacer un sort del array para poder ordenar por popularidad y devolver una playlist en donde vamos a meter todos estos tracks ordenados de mayor popularidad a menor. Esta función después la vamos a utilizar más veces en el resto de las recomendaciones, ya que, por ejemplo, arriba, subí, no tanto, eh, ahí, recomendación por artista. Lo que vamos a hacer en recomendación por artista es buscar la pista con más popularidad que tenga y recomendar todas las pistas que sean o canciones que sean de este artista propiamente. Luego, en la siguiente, por ejemplo, de nacionalidad, hacemos lo mismo, solamente que con la nacionalidad del artista. La siguiente. Y bueno, más de lo mismo. Buscamos la mejor canción y mostramos las canciones de ese género. Ahora vamos a play. Bueno, recomendación de podcast. Debido a que queremos separar podcast de canciones, tuvimos que crear una recomendación para cada una, en donde hacemos lo mismo básicamente, solamente que trabajamos con un atributo del track que sería tipo. El tipo que va a manejar nuestro podcast va a ser igual a 1. Y el tipo que va a manejar las canciones va a ser igual a 0. Ahora pasemos. Sí, ahí está. Ahora pasemos a Play. Bueno, lo que hace Play es básicamente buscar por el ID de la canción que queramos y sacar un CISO del atributo letra. Va a obtener a través del método getLetter la letra y nos lo va a reproducir. Nos lo va a mostrar por pantalla, mejor dicho. Bien, ahora vamos a pasar a mostrar lo que viene a ser un poco el testeo de la aplicación que está en la carpeta principal. Antes de eso vamos a ir al Model Generator, que esto simplemente fue para poblar un poco la base de datos con algunos datos aleatorios, un test a fin de cuentas. Y bueno, del principal, que es donde probamos bien el archivo, va todo el proyecto, simplemente pusimos algunas opciones como el de crear un usuario, crear una playlist, subir una canción, subir un podcast, ver las recomendaciones tanto de canciones como de podcast, hacer una búsqueda y reproducir un track. Si nosotros simplemente ejecutamos esto, más allá de lo que nos puede llegar a mostrar, simplemente vamos a empezar de a uno, vamos a crear un usuario. El usuario mismo lo voy a llamar con mi nombre y le vamos a asignar una nacionalidad. Ahí está, ahí se creó. Y lo que hace a continuación es mostrarnos la lista de todos los usuarios creados. Si nos fijamos, acá está el usuario que acabamos de crear. Luego de esto vamos a crear una playlist. Acá para poder crear una playlist necesitamos tener un usuario, así que el método simplemente recibe el usuario que nosotros ya creamos. Acá le setemos el nombre de la playlist, pongamos canciones mismamente, y acá nos muestra una lista de todas las canciones que están cargadas en la base de datos. Así que nosotros, y por mera simplicidad, hicimos que se metan 4 tracks. En este caso vamos a poner en la 11, la 10, la 9 y la 8. Y listo, con esto ya habríamos creado nuestra playlist. Bueno, ahora el tema de subir una canción y subir un podcast, nacen exactamente lo mismo, a diferencia que uno manda un podcast a la base de datos y otro manda una canción. Y simplemente nos pide un usuario, que para poder subir una canción el usuario tiene que ser un creador. En nuestro caso tenemos un total de 15 usuarios y del 11 en adelante son creadores, así que como sabemos esto, lo vamos a meter ahí. El nombre de la canción se va a llamar canción
porque son muy originales, el género rock mismamente, la letra y la duración 4. Acá se hace la sentencia de que se subió todo perfecto y bueno, no voy a mostrar el upload podcast porque es más de lo mismo. El tema de recomendaciones se repite, pero una es con canciones y otra es con podcast y mostramos por podcast. Acá se puede ver por género, por artista y bueno, por país, por nacionalidad y por las mejores. Ahora vamos a hacer una búsqueda. Acá nos dice un nombre, nos pide un valor cualquiera, podemos mandarle cualquier cosa. Un ejemplo, si ponemos Ale, nos van a mostrar Alex Alabre, episodio 1, episodio 4, 2 y 3. Eso lo hace simplemente porque busca que en el nombre, que en el título del track tenga las letras Ale, nada más. Y bueno, el play track no es más que hace lo que se hizo antes de poner una canción y que se reproduzca. En fin, eso es todo lo que hace nuestro tester para ver que se hace bien la sentencia de SQL y todo eso. Bueno, y con esto cerramos la presentación del grupo de Spotify, más específico del equipo verde, en el proyecto que hicimos. Y bueno, como ya sabrán, en el Drive se pueden encontrar el jar y cómo fuimos subiendo los archivos con las pruebas, con todo el historial de cambios y por muy feo que haya quedado, después en el punto jar está bien organizado todo. Y bueno, muchas gracias por su atención.